Arturo, Arturo, somos tuyos. Estamos aquí estamos todos, ¿no? Para escucharte y reflexionar contigo, hermano. Gracias. A ti, José, por la invitación y a todos y todas por escucharme. Pues vea, acerca de mi persona, soy de origen colombiano, de Bogotá, de la capital, pero me encuentro residiendo ahora en Medellín porque mi esposa es de aquí. Entonces, ahí estoy compartiendo con ella. Eh, en mi vida profesional, pues hice un pregrado en psicología y una profundización en terapia psicoanalítica. Entonces, más mi oficio ha estado como un poco por ese lado en gran parte bueno, en los últimos 20 años. Y mi experiencia de iglesia se inició aquí mismo en Medellín por allá por el año 1999 con comunidades eclesiales de base, aquí en la zona nororiental de Medellín, que fue donde conocí a mi esposa. Por eso vine a parar aquí a residir, ¿no? Entonces, pues me llamó mucho la atención, quiero decir, eso para mí fue bastante fuerte el cambio y el cuestionamiento que eso me hizo para mi fe, porque era una época donde hubo bastante violencia acá en Medellín y mucha gente de los pueblos, de las áreas rurales, de otros departamentos, entonces migraron para la ciudad y conformaron unos cinturones de invasiones de barrios aquí en la ciudad en precarias condiciones. Entonces, pues se veían todas las condiciones más críticas para la existencia humana que uno se puede imaginar, como hambre, desnutrición, desprotección, inseguridad, bueno, un montón de cosas, desempleo, incertidumbre, etcétera, etcétera. Todo tipo de problemáticas me cuestionaron bastante y yo creo que me ayudaron a reflexionar si me tomaba en serio una práctica de fe cristiana o simplemente vivía hablando de la fe y nada más. Entonces yo creo que en ese sentido fue fuerte para mí. Y ahí en ese mismo contexto fue donde hice el pregrado en psicología y trabajé un poco acompañando o aportando pues en las comunidades eclesiales, acompañando y apoyando un poco la gente. Luego, como hacia 2008, viajé a Ecuador con la Fraternidad Secular Carlos de Foucault y allí hice 11 años de trabajo también en la misma línea de comunidades eclesiales de base, pero con una particularidad que yo aquí en Medellín había participado en un colectivo ecuménico, entonces conocí a la iglesia episcopal, a la iglesia ortodoxa, a la iglesia luterana, algunas iglesias históricas que participaban, e hice pues algún tipo de amistad y relación con líderes de otras confesiones cristianas. Y allá en Ecuador, entonces la iglesia episcopal me pidió que les ayudara en el trabajo con la juventud y empecé a participar con ellos desde 2010. Estuve participando con ellos continuamente en el trabajo con los jóvenes y con padres y madres de familia. Después, en 2015, gestioné un posgrado en teología latinoamericana en El Salvador y viajé el 2017 y 2018. Estuve residiendo en El Salvador y estudiando en la UCA, la Universidad José Simeón Cañas, una maestría en teología latinoamericana. Había hecho algunos semestres de la licenciatura en la UBL, Universidad Bíblica Latinoamericana de San José de Costa Rica, pero no concluí la licenciatura en teología, pero pude concluir la maestría. Y eso es básicamente mi preparación académica y bueno, el trabajo sí siempre ha sido con la gente de la periferia. Ha sido todo mi trabajo desde que me acerqué más a la práctica cristiana hasta ahora. Ha sido como mi opción de vida y he estado más en esa labor sociopastoral y mucha parte de ello en la enseñanza y otra parte en la salud. Es como esos dos campos en lo que más he laborado. Me han invitado, me han
animado, motivado para asumir un ministerio consagrado, pero he tenido algunas razones, quizá no por falta de vocación, sino como, como cierto conflicto con la institución, con la institucionalidad. Entonces no me ha animado a asumir ese ministerio. Pero en fin, he estado ahí trabajando, sí, con muchos y muchas de la mano, tratando de hacer una contribución en la sociedad desde la fe cristiana y con las orientaciones del Evangelio, ¿no? Ha sido eso como a grandes rasgos un poco mi vida misionera y mi vida profesional. Eso básicamente, no sé si hay alguna pregunta al respecto. En cuanto a mi vocación, sí quisiera decir, siempre he sentido mucho el llamado a vivir el ecumenismo, no solamente hablar del ecumenismo, sino a vivirlo, hacerme hermano, como Carlos de Foucault allá en Tamanrasset con los tuaregs, que eran musulmanes, hacerme hermano de ellos, independientemente si son cristianos o no. Y yo creo que mi vida ha sido por ahí, no me he conflictuado porque es que yo tengo la razón y tú no tienes la razón y todo ese tipo de cosas. Yo no me he enfrascado en ese conflicto y he querido vivir la fe más articulada con la vida y en respeto a la diferencia. Yo creo que, como decía Juan 23, es más lo que nos une que lo que nos divide. Y las discusiones doctrinales yo evito mucho entrar en ello, no, como que no me anima, no me agrada mucho esa tarea. Entonces, más bien como que la evito, ¿no? Yo dialogo con quien sea, participo, aporto en la formación desde lo poco que he aprendido, comparto, acompaño, etcétera, pero hay ciertas cosas en las que evito un poco, pues como desgastarme, ¿no? No sé si alguna pregunta, alguna curiosidad por ahí en torno a eso. Arturo, tal vez un poco más tarde, ¿no? Tal Bueno, vez surja algo. Gracias. de acuerdo. De acuerdo, José. Y con gusto, de todas maneras, gracias por escucharme y con gusto en lo que pueda servir si es que está dentro de mis alcances. Y si no me disculpan, por favor. Gracias. Vale, vale. Entonces, vea, lo que yo fui preparando, unas nociones o unas ideas fuerza para compartir con ustedes, no es la última palabra lo que yo diga. Simplemente es una comprensión, unos puntos de vista y algunas nociones que he ido reflexionando durante años. Y no son precisamente en la cristología. Yo no sé si entendí mal, pero yo lo entendí por el lado de la eclesiología. Entonces, quizá no me haya despistado demasiado en lo que les voy a compartir y ojalá les sea de utilidad. Eso es lo que más me interesa. Y es para generar reflexión. No es la última palabra y a lo mejor no es la mejor, pero ojalá pueda contribuir en algo a las inquietudes de ustedes y a los procesos formativos que ustedes adelantan. Entonces, son como dos momentos, uno que les compartiría hoy y otro dentro de 8 días. Entonces, estos dos encuentros vamos a reflexionar un poquito acerca de algunas características de la iglesia en América Latina. Y el otro elemento sería ciertos conceptos básicos en torno a la eclesiología latinoamericana, que me parece que son dos cosas diferentes, pero van de la mano, iglesia y eclesiología. Después iremos viendo cuál sería la diferencia y cuál es la relación y qué nos dice para nuestro quehacer eclesial o pastoral. Y para esto yo me he apoyado en dos textos básicamente. Pueden haber más documentos y mejores posiblemente, pero yo para estas nociones me apoyé en dos. Uno, del padre Víctor Codina, un eclesiólogo jesuita hispano-boliviano que falleció hace poco tiempo. Lo conocí allá en Guatemala
y el título del libro es Para comprender la eclesiología desde América Latina. Si lo tienen a la mano o lo consiguen, me parece que es un texto que nos habla mucho de la iglesia en América Latina, de los problemas, situaciones que se encontró y lo que fue elaborando para nacer la iglesia latinoamericana. Ahí, ahí él aborda lo que es la eclesiología latinoamericana, la que él describe como que es una iglesia que quiere una eclesiología de los pobres, desde los pobres y de los pobres. Yo creo que la iglesia latinoamericana ha tenido esta característica y yo creo que todo lo que leamos, estudiemos en torno a la iglesia latinoamericana no puede dejar por fuera la dimensión de la pobreza. El empobrecido, la empobrecida y el tema del empobrecimiento. Y en segundo lugar, otro texto del padre John Sobrino, también que ustedes a lo mejor conocen, que sí le conocí, conversé mucho con él ahí en la UCA, todavía da una que otra charla, escribe unas cartas o sigue escribiendo, pero él ya no da cátedra, ya está algo enfermo, mayorcito, pero todavía muy lúcido. Y ese texto se titula Resurrección de la verdadera iglesia, donde reflexiona, entre otros temas, sobre los pobres como lugar teológico de la eclesiología. Esto es bastante importante para nuestra reflexión eclesiológica, porque todavía tenemos un gran problema en la iglesia o en las iglesias en América Latina, todavía no se ha avanzado demasiado y gran parte de las feligresías todavía están pasivas y un poco marginales en cuanto a liderazgo, a protagonismo en la iglesia y en la sociedad. Entonces habría que analizar eso, que me parece importante. Y también habla ahí el padre Sobrino sobre la ruptura de la iglesia latinoamericana respecto a la iglesia de la colonia. A mí me parece que hay ahí otro momento histórico importante que nos puede dar luces para entender nuestra iglesia latinoamericana y nuestra eclesiología latinoamericana. Él lo denomina resurrección de la verdadera iglesia, los pobres, lugar teológico de la eclesiología. Ese sí lo tengo en físico. Este es este librito. Yo creo que se encuentra también en PDF, porque ya hay muchos textos de estos señores en formato digital que nos pueden ser útiles para el estudio. Bueno, eso como a manera de introducción. Entonces, lo que quiero decir, la iglesia puede entenderse, o más bien la pregunta sería, ¿cómo entendemos hoy la iglesia? ¿Cómo la entendemos hoy? Yo me ponía a ver el libro de oración común, que lo tiene la iglesia episcopal y la comunión anglicana. Yo no sé si todas las familias de la comunión anglicana, pero me parece que ahí tiene un concepto de iglesia algo abstracto. En la página 746 dice, la iglesia es la comunidad del nuevo pacto. Solamente esa frasecita en el catecismo que nos dan en la formación cristiana en las comunidades, etcétera. Pero si solo nos quedamos con esta frase o solo con esa idea o con ese concepto de iglesia, pues me parece que no tenemos mucha claridad al respecto. Para una persona sencilla, una persona de la feligresía, a lo mejor no le dice gran cosa. Entonces yo he venido reflexionando mucho ese concepto de iglesia, cómo historizarlo, cómo interpretarlo hoy de acuerdo a la realidad y a las exigencias o desafíos que nos plantea la sociedad y el mundo en general. Entonces me he venido viendo ese concepto como una comunidad de creyentes unida por el bautismo y por la fe en Jesús de Nazaret. Pero cuando hablamos de comunidad, entonces no nos podemos referir solamente a una comunidad de bautizados o bautizadas o a un grupo de personas que dicen creer en Jesús o que se congregan cada domingo para celebrar la Eucaristía y un poco más, sino que nos referimos a una comunidad
organizada, que cree en Jesús y se compromete activamente en la continuación de la causa de Jesús, que es el anuncio y realización del reino de Dios en la historia. Entonces eso es lo que desarrolla un poco el padre Sobrino aquí en este texto. Él dice, la misión de la iglesia básicamente se resume en tres verbos: anunciar el reino de Dios, denunciar lo que se opone o todo aquello que se opone al reino de Dios, y realizar el reino de Dios. Es decir, no podemos quedarnos pasivos solamente hablando del reino, es vivirlo. Muy bien. Y eso es dentro de la historia, no fuera de la historia. Ahí está otro problema que a lo mejor yo creo que todavía no se ha superado. Así es como una comunidad comprometida activamente con la denuncia, perdón, con el anuncio del reino, con la denuncia de lo que se opone y con la manifestación del reino de Dios en la historia. Entonces, esa comunidad me parece que no es una comunidad pasiva. De tal manera, cuando hablamos de evangelización, no es solamente hablar del evangelio o darlo a conocer mediante la palabra o el discurso, la prédica. Hay que tomar en cuenta que el evangelio no es una doctrina, como tampoco es una religión, sino que es una propuesta. Y es una propuesta de vida, como diría Jesús mismo según el cuarto evangelio, de vida en abundancia. Por tanto, el evangelio es para vivirlo y no de cualquier manera, sino a la manera de Jesús. Entonces aquí vemos la clave cristológica para entender la iglesia. O dicho de otro modo, es para hacer vida el evangelio y darlo a conocer mediante nuestro testimonio de vida eclesial. Ahora, perdón que no les consulte algo. En caso de que no me deje entender, me interrumpen, no hay problema, me hacen preguntas respecto a lo que voy desarrollando, porque si no, yo creo que estoy diciendo algo y a lo mejor no me estoy haciendo entender, pero me ayudarán en caso de que lo deseen hacer, no hay problema. Ahora, cuando hablamos de la iglesia en América Latina, ya es un contexto un poco más cercano. Tenemos que considerar algunas condiciones que van a caracterizar la iglesia y que la van a hacer diferente en relación a otras iglesias del mundo. No podemos desconocer la diversidad de contextos, que yo creo que este elemento vale la pena reflexionarlo y a lo mejor lo retomaremos dentro de 8 días. ¿Cuáles contextos? Quiero decir, contextos geográficos, sociohistóricos, culturales, espirituales, cosmogónicos, etcétera. ¿Y qué quiero decir con todo eso? Que este continente posee algunas particularidades que lo hacen diferente con respecto al mundo anglosajón, que es de donde heredamos un poco de la iglesia anglicana y de la iglesia episcopal, y también nos hace diferentes al mundo europeo, de donde vino toda esa herencia católico-romana con la colonia. Aunque hayamos heredado o nos hayan impuesto manifestaciones culturales propias de ellos. Esta tarde estábamos en un encuentro con un curso de ministros del culto y reflexionando todas las rúbricas del libro de oración común y más o menos siguiendo un poco o profundizando un poco para la práctica del liderazgo o de la dirección del culto, a oración matutina, vespertina o la liturgia de la palabra, etcétera. Y yo les cuestionaba un poco al instructor y a los estudiantes
sobre el riesgo de seguir el libro de oración común al pie de la letra, porque se queda como en recitarlo y la gente no participa o participa muy pobremente. Y yo no lo decía por juzgar o por hacer un juicio de valor con respecto a las orientaciones del libro de oración común o a la disciplina en el desarrollo de cada uno de los servicios, sino que tendríamos que abrir los espacios donde la gente participe activamente con su reflexión y su reflexión crítica desde su experiencia de vida, desde su sentipensar, desde sus inquietudes, etcétera, porque yo creo que la iglesia o una de las funciones de la iglesia sería como motivar y dar la palabra a la gente, que la gente recupere la palabra y se atreva a expresarse, sobre todo en unos contextos donde hemos estado demasiado silenciados por distintas razones, en algunos países por la violencia, por las guerras, por el miedo, por represión, bueno, por distintos factores, ¿no? Y también por cuestiones psicológicas, porque eso no es tan simple superar esos miedos que nos inhiben participar o expresarnos, ser nosotros mismos o nosotras mismas. En fin, sin embargo, no podemos desconocer lo propio de nuestros pueblos originarios, es decir, aquí hay otro elemento importante y es toda la riqueza, la religiosidad, la espiritualidad, la fe de nuestros pueblos originarios también se tendría que tomar en cuenta porque antes que se llegase el cristianismo a este continente, pues ya había una religiosidad y una espiritualidad importante, según la arqueología. Allá justo en Yucatán, estaba leyendo un artículo de que habían entierros de hace más o menos 16.000 años o más de 16.000 años. Ya habían ritos religiosos para sepultar los cuerpos de quienes fallecían, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que había religión desde mucho antes de la conquista y de la colonia en este continente. Pero bueno, entonces, estos pueblos originarios, por lo menos en Ecuador, que viví 11 años, noté mucho eso y participé con ellos, donde poseen una nutrida cultura y una cultura religiosa importante y una espiritualidad profunda, pero diferente, o sea, con una comprensión y con unas formas de expresión diferentes al cristianismo. ¿Y qué están haciendo en los últimos años los pueblos originarios? Queriendo recuperar su propia religiosidad, su propia identidad cultural y su propia espiritualidad. Volver a celebrar como celebraban sus ancestros también. Y me pareció muy bonito eh, ese esfuerzo que están haciendo, porque se los tenían prohibido, ¿no? Por muchos años. Bueno, esto es diferente a lo que heredamos del mundo anglosajón y del mundo eurocéntrico latino, lo cual le puede resultar conflictivo. De todas maneras, eso fue lo que llegó al continente y chocó con lo que había aquí. Entonces ahí es donde decimos que no se dio una evangelización, sino una cristianización, lo que llamaron o lo han llamado algunos teólogos en la época de la cristiandad. Y una aculturación. No se inculturó el evangelio, sino que se buscó fue aculturar a la sociedad según las comprensiones que trajeron los colonos. Ahora, eso tiene también o tuvo unas consecuencias serias, ¿no? Porque con esa culturación o con esa cristianización buscaron sobre todo afianzar y sostener un proyecto de colonización y de despojo de los pueblos originarios. Y cuando hablo de despojo no es solamente de bienes materiales o de la riqueza o minerales, etcétera, sino también de su identidad y su cultura. Y eso causó heridas bastante profundas que aún no se han superado todavía. Todavía hay restos de eso, por lo menos aquí en Sudamérica y en Centroamérica, que yo creo que
no se puede dejar por fuera de esta reflexión de la Iglesia en América Latina. Todo eso en nombre de Dios. Bueno, hermano que levantó la mano, que no alcancé a leer el nombre. Mario. Hola, buenas noches a todos. En esta duda, cuando hablamos de cosas de- Perdón, perdón, estuvimos perdón, nosotros, Mario. Perdón, perdón, Mario, te interrumpo. sí, Se te escucha entrecortado y voy a- no logro coger la idea de lo que nos estás compartiendo. cierro mi video para ver si mejora un poco. Mejoró, Sí, mejoró. notablemente. Adelante. Gracias, gracias. Mi duda es en relación que hablamos de los pueblos originarios en toda América, pero me llama la atención también los pueblos afros que traen su cultura establecidos en Cuba. ¿Cómo se da esta situación? Eres de ser sincero y tal vez peco de ignorante en ese sentido. ¿Cómo ver esta parte del eclecticismo que se hace con la religión de los pueblos originarios y el cristianismo en la transformación de lo que conocemos como la santería? Tal vez me salgo un poco, pero me llama la atención porque estamos también influenciados por los pueblos afros. Gracias. Por supuesto, a ti, Mario. Y por supuesto que sí. Eso hay que tomarlo en cuenta, aunque no lo alcanzaremos a desarrollar porque habría mucho que reflexionar en torno a eso. Pero indudablemente, así como hubo conflicto con la religiosidad y espiritualidad indígena, también lo ha habido con la espiritualidad afro. Y en el Brasil eso es muy marcado. Ahí todavía en los encuentros no se logra vivir como de manera natural o tranquila los momentos de reflexión y de celebración, porque todavía los pueblos afro o los integrantes de las comunidades que son afrodescendientes sufren y todavía tienen esas heridas abiertas. Y es que nos negaron esto, nos prohibieron esto, nos quitaron aquello, no nos permitieron esto otro, etcétera, etcétera. Todo en el campo de la fe. Entonces ahí hay un conflicto todavía muy grande y que tendríamos que entrar a reflexionar cómo manejarlo. Yo no tengo la receta cómo. Lo que sí se me ocurre y lo que he venido reflexionando es el absoluto respeto y escuchemos al otro, porque tal vez mi comprensión de la fe o mi comprensión del evangelio no sea la mejor o no sea la más cercana a la intención de Jesús de Nazaret y de sus discípulos aquí allá en el primer siglo. Y a lo mejor la comprensión de ellos puede estar muy cerca. Yo, por ejemplo, cuando escucho a los pueblos originarios, a los indígenas ahí en Ecuador, me parece que su comprensión no riñe con la comprensión del Evangelio, es decir, con la fe cristiana no riñe. Hay ciertas cosas que sí son un poquito diferentes, pero cuando estamos en los momentos de oración o de celebración y uno presta mucha atención a su reflexión de fe, a mí me parece que es muy respetable y muy cercana a lo que nosotros, los cristianos y cristianas, también reflexionamos o comprendemos, ¿no? Entonces sí, ya habría particularidades, pero se me ocurre pensar que aquí el asunto es más cultural y más de categorías culturales o expresiones culturales que utilizamos para reflexionar o para expresar lo que queremos expresar desde la fe. ¿Ya? Entonces ahí habría otra discusión que no sería tanto en torno a la fe cristiana, sino más a las expresiones culturales con que profesamos, con que manifestamos o expresamos esa fe cristiana. No sé si se entiende la idea, más cultural la discusión o el conflicto que un conflicto de fe. Vale, bueno, pero a más adelante, si se da la ocasión, intentamos reflexionarlo un poco más. Pero el asunto, en síntesis, es que esa situación se impuso en este continente en nombre de Dios
y se defendió por mucho tiempo. Ahora, me parece peligroso que todavía hay iglesias o pequeños sectores de las iglesias que se consideran portadoras de la verdad y siguen defendiendo su comprensión de fe y de alguna manera descalificando la comprensión de fe que tiene el otro o la otra comunidad cristiana o la otra iglesia, etcétera. Entonces esto todavía genera mucha división y genera todavía cierto conflicto, inclusive al interior de las familias, de las comunidades, en los barrios, etcétera. Ya un poco menos acentuado posiblemente que a finales del siglo pasado o que los años 60 o 70, pero todavía se percibe mucho de eso. Bueno, muy bien. Entonces, lo que quiero decir, lo que llegó como cristianismo a este continente fue una propuesta religiosa para apoyar el ingreso de la colonia a este continente y para sostenerla. Por lo que se ocupó más por inducir a los pueblos al sometimiento, al conformismo y a la explotación, y no mucho o nada en favor de la liberación de las formas de opresión o despojo que llegaron con la colonia. Entonces, aquí menciono este elemento porque me parece que es un elemento que nos ayuda a explicar la importancia de promover hoy una iglesia liberadora, que nos ayude a superar esto. Y esto no es para entrar en oposición con lo demás, con lo diferente. Pues no se trata de esto. A mí me parece que aquí tendríamos que apelar a los valores del evangelio para ver qué es lo justo. Y lo justo para cada quien, ¿no? Porque no es oponerme o liberarme por liberarme, sino buscando avanzar hacia los valores o hacia la vida de los valores del evangelio y hacia la dignidad de vida, porque en última instancia yo creo que eso es el núcleo del evangelio. Cuando Jesús habla ya en el evangelio de San Juan sobre la vida en abundancia, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia, me hace pensar o me he creído que eso tiene que ver con la dignidad de vida, que es como el, el corazón del reinado o del proyecto del reino de Dios. Muy bien. Entonces, eso como un elemento en torno a ese gran conflicto. Ahora, el padre Codina en este libro que les mencioné, él lo que hace es un recorrido histórico desde el Antiguo Testamento, ubicando algunas raíces de la iglesia, que eso nos interesa, no vamos a desarrollarlo con tanta profundidad, pero me parece que es de mucha valía, que cuando se estudia o se reflexiona en torno a la iglesia, pues no podemos obviar el volver al evangelio, el volver a Jesús de Nazaret, el volver a aquellas primeras comunidades cristianas o comunidades del siglo primero, porque nos van a dar luces muy importantes para ver cuál fue la intención con que nació la iglesia, en qué consiste la verdadera iglesia y qué características poseía esa iglesia, porque eso nos ayudará a ver cómo es la iglesia de hoy. Y nos ayudará a seguir construyendo la iglesia latinoamericana, porque yo creo que ahí es donde tenemos otro desafío grande. Muchos teólogos de la liberación aquí en América Latina siempre insisten en que necesitamos volver a la fuente, volver a Jesús de Nazaret, volver al proyecto del Evangelio, volver a las primeras comunidades o a la iglesia primitiva. Yo creo que es importante. Entonces, Codina lo que dice es, dentro de las raíces de la iglesia, lo que la define es como pueblo de Dios. Y este concepto también lo desarrollaron mucho los obispos en el Vaticano II, por entre los años 62 y 65, donde la iglesia fue comprendida como el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios o la asamblea del pueblo de Dios. Y se superó, o por lo menos en teoría se superó esa comprensión de iglesia que se tenía como la institución o la jerarquía. Al parecer eso pesó también en el imaginario de la gente durante mucho tiempo.
que mucha gente creyó que la iglesia era el padrecito o la iglesia era el obispo o la iglesia eran las religiosas o los ministros consagrados o en última instancia la institución y los demás no eran iglesia o, o eran cristianos de segunda, el laicado. Entonces ahí había una cosa como piramidal y como con una brecha entre el laicado y la jerarquía, una ruptura, porque los unos eran considerados como iglesia y los otros no. Y esto es un problema complicado que yo creo que todavía no se ha superado del todo. Bueno, ahora les comparto otra noción en torno al origen de la iglesia. Y aquí tenemos que decir que Jesús no fue el fundador de la iglesia, y en eso coinciden muchos biblistas y teólogos. Él no anunció la iglesia. Lo que hizo fue anunciar, enseñar y realizar el reino de Dios en la historia. Me parece que es un concepto o una idea importante. Y vuelvo a lo que dije al comienzo. Además de eso, Jesús no se cayó, sino que también denunció lo que estaba en contra o lo que se oponía al reino de Dios, a la voluntad del Padre. Así que el origen de la iglesia, para este modo de entender, se lo debemos más a los discípulos y discípulas de Jesús, no tanto a la persona de Jesús, aunque él sí inspiró la iglesia y sentó algunos de sus fundamentos. Ya que una vez iniciado su ministerio público, Jesús convoca a sus seguidores. Eso lo encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, donde empieza a conformarse una comunidad. Y aquí estoy hablando de algo que ocurrió antes de la iglesia primitiva, que ya nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces podemos decir que la iglesia cristiana o la iglesia en general siembra o hunde sus raíces en la época de presencia o de ministerio histórico de Jesús de Nazaret. Jesús, ¿a quién llama para eso? Para empezar a gestar este movimiento o este grupo de seguidores y seguidoras. Él llama a personas que desempeñaban labores ordinarias y les invita a seguirlo. ¿Por qué es tan importante este dato y por qué lo menciono acá? Porque cuando hablamos de que la iglesia en América Latina es sobre todo desde los pobres y de los pobres y con los pobres, pues Jesús así inició su movimiento. Él no convocó allá a los estudiosos del judaísmo o los discípulos de los fariseos o los esenios, sino que convocó a los marginales de la sociedad. No sé, ahí en México cómo se le entiende a aquellos de la periferia o del margen de la sociedad. Y fue los primeros que Jesús convoca para armar su movimiento. Y esto nos da una base fundamental para comprender la iglesia, que la iglesia desde su comienzo se empezó a constituir como organización, como un colectivo, como comunidad. Tal vez en el tiempo de Jesús quizá fue más un movimiento que una comunidad, pero yo creo que daba ya las bases para hacerse o para conformarse la comunidad. Entonces, a estas personas él convocaba y les invitaba a algo muy particular. Y no era ni a imitarle ni a creer en él, sino a seguirle. Y cuando hablamos de seguimiento, no es seguir a la persona, al líder solamente, sino a seguir con su causa, o a seguir la causa o el proyecto que él estaba liderando en ese momento de la historia. Y ellos, o estos, por lo menos los que nos dan a conocer los evangelistas, responden de inmediato y dejan todo para seguirlo. Yo creo que aquí nos está hablando también de otra situación.
de opresión o de marginalidad o de exclusión que vivían estas personas convocadas por Jesús para que tomaran la decisión de aceptar esa invitación casi de inmediato. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de aquello, se establece una relación entre Jesús y esos discípulos. Y en adelante, empiezan a conocerse como los discípulos de Jesús. Y así se les conoce y conservan ese apelativo desde, desde, desde ese encuentro con Jesús o desde ese llamado con Jesús hasta las comunidades o hasta la iglesia de Antioquía, cuando ya empiezan a llamarse cristianos. No se llamaban cristianos al nacimiento de este movimiento de Jesús, sino hasta la iglesia de Antioquía, que ya es como fruto de la misión del apóstol Pablo, posterior a la vida, al ministerio histórico de Jesús. Ahora, ese llamado que Jesús les hace tiene un fin inmediato, que es el seguimiento, venid en pos de mí, e integrar el grupo de los que lo acompañarán siempre y formarán el séquito de todos los que se conocerán como los discípulos de Jesús. Eso lo encontramos en Mateo, en Lucas, y otro fin importante que se dio en ese proceso, y es que es convertirse en pescadores de hombres. Esta es una parte importante para entender la posterior misión de la iglesia, que tendrán como misión cumplir ante la humanidad, asumiendo riesgos y responsabilidades que se los seguirá explicando Jesús mismo a sus discípulos más tarde. Jesús no era ingenuo respecto a lo que estaban viviendo y por supuesto que conocía e intuía los riesgos que se podían encontrar si seguían con su proyecto, lo que él comprendió como la voluntad de su Padre con la humanidad. Ese es otro elemento. Adelante, José. Arturo, gracias. Son las 8:50. Se podría tal vez empezar a concluir, ¿no? Para que también tengamos unos minutos para comentarios, preguntas y todo más. Gracias, Arturo. Vale, José, por supuesto eh, que sí. Básicamente entonces son estos como pilares fundamentales que dan origen a la iglesia o al cristianismo en la historia. Ahora aparecerán otros elementos que sería para un curso de historia de la iglesia muy importantes en el transcurso de los siglos del cristianismo, que han marcado mucho la iglesia en América Latina y la iglesia en donde existe, ¿no? No solamente en este continente. Y uno tendría que ver en el siglo IV, con ese paso al ser aceptada la iglesia como la religión o el cristianismo como la religión del imperio y posteriormente la colonia europea en América. Serían como los dos grandes momentos que marcan la historia de la iglesia en América Latina. Bueno, a la iglesia episcopal sí la marca mucho también la ruptura que se da en el siglo XVI, a partir de lo de Martín Lutero y de la ruptura de Inglaterra con Roma. Pero lo demás sí son hitos grandes o momentos grandes de la historia que tienen una influencia importante en la iglesia en América Latina. Y a partir de ahí sí tendríamos o tenemos que analizar todos los problemas concretos de este continente que por supuesto han influido a la iglesia y han afectado la eclesiología o el desarrollo de la eclesiología latinoamericana. Por supuesto que sí. Pero yo quiero decir, para concluir, una idea grande, y es que gracias a esos grandes conflictos que se han vivido en el continente, la iglesia ha reaccionado. Y lo que nos propone Sobrino y a muchos eclesiólogos y teólogos de América Latina es que esos conflictos, represiones, guerras, descontento de la gente,
ha dinamizado la iglesia y ha generado reflexión y ha motivado la búsqueda de hacer conciencia de nuestro papel como cristianos y cristianas en la historia y del papel de la iglesia en la historia. No hablo del papel del cristiano individual, sino de los colectivos cristianos, de las comunidades cristianas. Esos grandes conflictos han dinamizado la iglesia y la iglesia ha jugado un papel importante en los procesos liberadores o emancipadores que se han dado en el continente. Todos estos elementos se deben tomar en cuenta para comprender la eclesiología y para comprender la iglesia, porque aunque sean diferentes, pues conservan una estrecha relación entre ambos. Bueno, me Muy quedo bien, para así darles un, un espacio de reflexión y el próximo jueves retomamos un pedacito de reflexión en torno a la eclesiología, muy que bien, posiblemente existe y la que posiblemente tendríamos que construir, ¿no? muy bien. Gracias, gracias, hermano Arturo. Hermanos, hermanas, no sé si hay comentarios, preguntas, esclarecimientos de vuestra parte para el hermano Arturo. Reverendo Chavoya, Hola, gracias. ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Y también la reverente Silvia, gracias. sí, ¿qué opinas? O sea, varios teólogos, entre ellos está José Ignacio López Vigil, Ariel Álvarez Valdés, que comentan en que precisamente la muerte de Jesús este, fue no tal cual la voluntad de Dios Padre, que es amor y misericordia, ¿no? Sino por congruencia el proyecto, que es la construcción del reino. Entonces, las consecuencias políticas y sociales fueron las que llevaron pues a la muerte de Jesús, porque un padre que es amor y misericordia no manda a la muerte a su hijo. De estas opiniones, ¿tú qué piensas? Gracias, reverendo Chavoya. También invito a la reverenda Silvia para que pueda hacer su comentario y todo más. Y después el hermano Arturo puede contestar a las dos. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo tendría dos preguntas. Una sería, ¿cómo, o sea, en tu presentación, Arturo, hablabas de tu vínculo y la importancia que le das, me parece muy bien, al ecumenismo? Pero mi pregunta sería, ¿cómo establecer diálogos y encuentros ecuménicos con iglesias cristianas que son muy conservadoras y que niegan, e incluso condenan, pues buena parte del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y que de alguna manera también están perpetuando prácticas patriarcales, imperiales, y apoyando movimientos políticos de ultraderecha en América Latina, bueno, y en América en general, ¿no? Y también en buena parte del mundo. Y la otra pregunta, pues muy simple, pero es una duda que me surge, porque efectivamente, pues no, Jesús no funda una iglesia. Sin embargo, en Mateo se habla de una frase en donde Jesús le dice a Pedro, eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo podemos interpretar ese versículo? Sería todo. Gracias, reverendo Silvia. Hermano Arturo, gracias. Gracias a las dos hermanas. Primero, la pregunta o la inquietud de Diana, que me parece importante. Yo estoy de acuerdo con estos teólogos, inclusive el padre Ignacio Yacuría ahí en Centroamérica también lo reflexiona y ha escrito un montón. Una cosa es por qué mataron a Jesús y otra por qué murió Jesús. Y él hace una diferencia muy importante. Y a mí me gusta bastante también esa reflexión, que Jesús no es que Dios lo mandó para que lo matara. No, la muerte o el asesinato de Jesús obedece a lo que él hizo en vida.
porque eso generó enemigos, estaba cuestionando los poderes del momento, tanto el poder religioso, el judaísmo, como el poder político del Imperio Romano. No era cualquier cosa, estaba confrontando dos grandes poderes que se confabularon finalmente para mandarlo o hacerlo asesinar. ¿Ya? Y eso que nos lleva a reflexionar la intención o la motivación que tuvo Jesús para cuestionar esos dos poderes. Y era la abismal injusticia que vivía mucha parte de esa sociedad. Entonces, cuando vamos a estudiar los evangelios, tenemos que estudiar esas realidades para comprender cuál fue la intención o qué originó esa propuesta del evangelio, ¿no? Muy bien. Eso por una parte. La hermana Silvia, ¿cómo establecer diálogo con comunidades tan conservadoras? Tiene mucha razón, es una pregunta, no cualquier pregunta. Y yo creo que no es fácil. Además, esas comunidades ultraconservadoras no van a abrirse o no van a permitir un espacio de diálogo en torno a la unidad o en torno a compartir algunas reflexiones, ni siquiera casi la oración. Eso es muy difícil, pero yo creo que nosotros y nosotras, quienes sí estamos como con esa apertura al diálogo ecuménico, podemos generar reflexiones interpelantes frente a eso. No quedarnos callados, no para entrar en confrontación, porque lo que haríamos sería empeorar las cosas en vez de aportar o contribuir en algo. Pero yo creo que sí, nuestro diálogo tendría o nuestras reflexiones tendrían que ser interpeladoras o proféticas. No nos podríamos o no nos tendríamos que quedar callados. Y el otro elemento que podemos contribuir es seguir generando o facilitando procesos de concientización, que cada vez la gente haga más conciencia y cada quien hará sus opciones y serán absolutamente respetables, por lo menos para mi manera de ver. Y el otro, el versículo aquel donde Jesús le dice a Pedro, me parece bastante importante. Entonces, ese versículo lo usa mucho el Vaticano o Roma para sostener el papado, ¿cierto? Ese es como un fundamento teológico que tiene el Vaticano para sostener la figura del Papa, como el superior de la Iglesia romana en el mundo, o por lo menos en Occidente, ¿no? Y la Iglesia Anglicana tiene otra interpretación que a mí me gusta más, me parece más bonita, que lo que dice Jesús no es acerca de la persona de Pedro, sino sobre la comprensión que estaban haciendo en ese momento. Es decir, no la persona de Pedro, sino sobre la comprensión que los dos hicieron en ese momento en torno al diálogo que tenían. ¿Ya? Bueno, gracias, hermano Arturo. Muchas Bueno, gracias, diácono Brian. hay otro hermano, Brian. Hermano Brian, ¿Qué tal, diácono Brian. qué tal, Arturo? Muchas gracias por tu exposición. Son dos comentarios y tal vez una pregunta. Número uno, mencionaste el libro de oración común, en la parte del catecismo, y que mencionaba, muy escueto, el tema de qué es la iglesia. Nosotros en el libro de oración común de 1979 tenemos esa sección que se llama Bosquejo de la Fe, comúnmente llamado catecismo, pero no es un catecismo per se, porque son preguntas muy básicas, como para una especie de introducción en la fe a personas que realmente no tengan ningún contexto de qué es la iglesia en general. Eso no reemplaza en ninguna manera pues la formación formal que tendríamos en las escuelas dominicales o en la doctrina sabatina o etcétera, como tengamos en nuestras comunidades. Número dos, em, el tema de los conflictos y las reformas durante la historia de la iglesia. Yo considero que son movimientos de gracia inspirados por el Espíritu Santo, ya que a través justamente, como lo mencionabas, de esos movimientos, de esos conflictos, han nacido
grandes líderes, teólogos, pensadores, reformadores que han impulsado a la iglesia. A mí me gusta mucho esta frase, ¿no? De que la iglesia reformada siempre reformada. Obviamente sin caer en el calvinismo, pero sí me gusta mucho eso, el dinamismo de la iglesia, que no nos quedemos estancados en usos y costumbres y siempre contextualizar la iglesia, nunca quedarnos con un concepto o con una tradición o con etcétera, por parte de la institución, sino siempre irnos renovando junto con los tiempos modernos. Dejar atrás el tema de la cristiandad, que quieren mantener todo igual desde entonces, de aquellos años, y no contextualizan, y eso ha hecho también que exista una crisis en cuanto a la fe, porque la gente empieza a ver su fe como algo más infantiloide y no tienden a pensar. Y en última instancia, el tema político del sacrificio de Jesús, si bien fue algo importante, no creo que se quede solamente en un mero acto político rebelde, vacío, si no hubiera sido el evento histórico trascendente que este, conocemos el día de hoy. ¿Cuántos movimientos políticos de esta manera han pasado por la historia de la humanidad y ninguno fue tan trascendente? Muchas gracias y es cuanto. A ti, Brian, gracias. Y quiero hacer una referencia a tu último comentario. Por supuesto que sí, que habría que hablar de la relación del Espíritu Santo con la iglesia. Una parte, pues Jesús, una influencia muy importante del Jesús histórico, pero luego viene la otra parte que ya nos habla sobre todo el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es la relación o el papel protagónico más del Espíritu Santo que del Jesús histórico. Es muy importante tu comentario y por supuesto que hay que tomarlo en cuenta para la comprensión de la iglesia, para el estudio de la iglesia en la historia. Claro que sí. Gracias, Brian. ¿Alguien más con algún comentario, alguna pregunta? Hermano Mario, hermano Arturo, ¿cómo ves hoy día? Estamos en pleno siglo XXI, 2025. ¿Cómo ves la realidad de la iglesia en América Latina? En dos o tres palabras, ¿no? Que es difícil, ¿no? Eh, Pienso que vemos lo que siempre ha existido, una tensión. Hay, hay veces con una tensión fuerte, otras veces menos fuerte, entre dos tipos de iglesia, tal vez. La iglesia cristiandad, que es realmente, a mi ver, una iglesia extremadamente eclesiocéntrica, ¿eh? Que anuncia más un Cristo rey, a un Cristo imperador, ¿no? Que tiene mucho a ver con el poder, más que con la gracia, digamos, ¿no? Y otro tipo de iglesia, como hablamos y como pide Medellín y Puebla, ¿no? La iglesia de los pobres, que vemos ya en el grito por justicia de las casas y otros, ¿no? Desde el inicio de la colonia allá en América, aquí en América Latina. ¿Cómo ves eso hoy día, 2025, ¿no? En la iglesia romana, pero no exclusivamente en la iglesia romana, porque tenemos también las iglesias evangélicas, ¿eh? Que en los últimos 10, 15 años han ganado mucho espacio político, pero también espacio simbólico, ¿eh? ¿Cómo ves todo eso? Yo creo que todavía se vive el mismo conflicto, que en teoría se ha avanzado. Por ejemplo, la Iglesia Romana con el Concilio Vaticano II avanzó bastante, pero en la práctica no. En la práctica todavía, yo por lo menos es mi mirada, ¿no? Y por supuesto que muy parcial, pero yo sí todavía observo que la iglesia o los líderes de las iglesias siguen anunciando la iglesia.
Es decir, que todavía están más en función de la iglesia que del anuncio del reino. Eso por una parte. Y otro elemento, así de manera muy breve, otro elemento es que todavía no tiene protagonismo la gran mayoría del cristianismo. Es decir, todavía se centra el trabajo en los liderazgos, sean ministros consagrados y uno que otro ministro laico. Pero en la comunidad, la feligresía en general todavía no es tan activa. Es decir, todavía sigue muy pasiva y muy dependiente de lo que diga la institución o diga la jerarquía. Y a mí me parece que eso todavía es un atraso tremendo en términos de iglesia, ¿no? Yo creo que lo que le decía a la hermana Silvia ahora, de que una de las tareas que nos debemos proponer es facilitar el hacer conciencia para que la gente participe activamente y se hagan protagonistas. Yo creo que eso cambia la realidad de la iglesia en la historia. Hay veces que tengo la idea, ¿no? La impresión que pasamos tanto tiempo, ¿no? Haciendo una pastoral de mantenimiento de nuestras estructuras, muchas de ellas anacrónicas, anticuadas, y pasamos tan poco tiempo, ¿no? Dedicándonos realmente al anuncio del reino de Dios, a la proclamación existencial, ¿no? Del reino de Dios, porque estamos tan preocupados con nuestras estructuras y no perderlas, lo que implica también que estamos preocupadísimos con nuestro poder, ¿no? Y a veces pienso eso, no sé. ¿Qué opinas tú, Arthur? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Y necesitamos avanzar en ello, porque, por ejemplo, yo participo en la diócesis de Quito en el proceso de formación de los ministros y ministras. Y una de las discusiones fuertes es cómo vamos a darle más protagonismo a los laicos. Hay que formarlos y que participen y que estén más activos en la iglesia, pero la institución no es esa la idea que tiene. Es decir, esa puede ser mi idea y uno de los demás formadores, pero no es la idea de la institución. La institución todavía es a conservar y a fortalecer y a perfeccionar las formas lo que tú dices, al mantenimiento de las normas, pero te está quedando la institución sola, sin feligresías. Y hay un afán por retener esos 15 o 5 u 8 miembros de cada una de las congregaciones, pero no se sale a hacer misión, no se sale a anunciar el reino. Entonces, se queda a veces en la reflexión, pero en el trabajo, en la proyección, en la práctica, todavía no hay una práctica de anuncio real y como más intencional para cambiar un poco lo cotidiano que desarrolla la iglesia. Y eso no se ve solo en la iglesia episcopal, por lo menos yo no lo veo solo ahí. En la iglesia romana los ministros están solamente en el tema doctrinal y en las devociones, pero el evangelio es muy pobre. Ahora, en el tema de los sacramentos, yo veo una pobreza de pre-evangelización antes del sacramento, es decir, de preparación previa para el sacramento. Y reciben el sacramento o se acercan a la iglesia solamente por el signo, por el rito del sacramento y no vuelven. Y vuelve el que fue confirmado acá, entonces vuelve el día del matrimonio, al padrecito, a ver si nos casa. Pero todo ese tiempo no hay una participación activa en la iglesia. Entonces se acude solamente por el sacramento y nada más. Uno ahí se pone a pensar esto que de iglesia o esto que de anuncio del reino, ¿no? Gracias, Arturo. Hermanos y hermanos, no sé si hay más comentarios, preguntas. Muy bien, Arturo. Arturo, muchas gracias. Y gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo, por compartir todo esto con nosotros, que nos ayuda muchas gracias. Y nos veremos el próximo jueves a la misma hora también aquí en este espacio
¿no? Los jueves con nuestra iglesia en este espacio de Zoom. Am, voy